Candidato que nos visita rumbo a las próximas elecciones legislativas que serán el 26 de octubre, el licenciado Joaquín Venegas Lynch, es empresario agropecuario radicado en La Paz desde hace 15 años, me estaba contando, con formación de administración, es el primer candidato a senador por la libertad, la Alianza La Libertad Avanza aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Cristian, buen día, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Para usted es un terreno nuevo el de caminar por la política. Absolutamente, yo tengo una pyme. Y he decidido bajar al barro, como se dice. Siento un deber moral de apoyar esta transformación que millones de argentinos venimos bancando, porque entendemos que este es el camino correcto. La única manera son cambios profundos, de raíz, y poder dejar de una vez por todas el pasado atrás. Para un empresario, un hombre que no estuvo vinculado nunca por la política, es un mundo nuevo, debe ser no tan fácil también, ¿no? Encontrarse con... Yo diría que es un zoológico, pero esto recién empieza, y como te digo, lo tomo con enorme compromiso, enorme responsabilidad y enorme convicción. Estoy absolutamente convencido y consustanciado que el camino que planteó Javier Milei y que apoyamos más de 14 millones de argentinos en las elecciones del 2023 es el rumbo que debemos tomar, no es el atajo como nos tenían acostumbrados la vieja política, son los cambios profundos, de raíz, y esta transformación nadie dijo que iba a ser fácil. Usted va a ser senador sí o sí, pase lo que pase con las elecciones, porque es el primer candidato en la lista. Ahora, ¿ya definió por dónde va a pasar su gestión? ¿Cuáles son los temas que va a llevar al Senado? Apoyar esta transformación que implica correr al Estado del laburante, del bolsillo laburante, del emprendedor, menos impuestos, de la pyme. Exacto, bueno, menos impuestos es una parte y una parte importantísima. Desregulaciones, trabas, esto que cuando uno quiere emprender, poner un café, poner un supermercado, poner un almacén, tenés 25 inspectores que lo único que te hacen es la vida imposible, y atrás tenés la garra de Arca, voraz fiscalmente. Entonces me van a encontrar siempre defendiendo al sector privado, al laburante, la pyme, el productor agropecuario, la industria, y corriéndolo al Estado del medio y también focalizar en la transparencia y la mayor eficiencia del Estado. Es decir, hay muchos, en el caso de Entre Ríos, ¿no? Cientos de miles de empleados públicos donde muchísimos se matan laburando, pero los recursos no llegan. Y después tenés ñoquis, bueno, me van a encontrar buscando eficiencia en el Estado, en los roles que tiene que tener el Estado. Hoy recién hablaba acá un oficial en el programa, ellos son los que dan la vida por nosotros y ganan migajas. Las maestras son las que cambian nuestra cultura y la educación y son los que nutren el alma de los chicos y de conocimiento. Y sin embargo están en escuelas que se caen a pedazos, y las maestras que ganan migajas. Lo mismo los médicos, los hospitales. Esas son las funciones del Estado que hay que buscar de vuelta eficiencia, y en el marco de nuestra alianza con el gobierno provincial, el gobernador Frigerio recibió lo mismo del kirchnerismo, o sea, tiene una situación muy parecida a lo que le pasa a Nación, es decir, y no se puede cambiar en 20 meses de cadencia de 20 años. Usted sabe que tanto en educación como en salud, que acaba de mencionar, los recursos deberían venir de la Nación, y el gobierno provincial dice que no le están llegando como correspondía. Vos sabés que el gobierno nacional financia las 61 universidades públicas con el mismo fondeo que financian los países del G20. O sea, este gobierno financia la universidad pública con los mismos recursos de los países más desarrollados. Ahora, lo que este gobierno está realmente preocupado es qué se hace con esos recursos, cómo lo manejan y cuáles son los resultados. El 20% de los alumnos de universidades públicas se recibe, 2 de cada 10. Saltás la cordillera, vas a Chile,
el 82% de los alumnos se recibe. El 50%, permitime, Cristian, con esto, pues es fundamental, es uno de los temas sensibles que se debaten hoy. El 50% de los alumnos de la UBA, como máximo, aprueban una sola materia por año. Entonces, y tenés rectores que se autodefinen sus sueldos y tenés rectores que ganan entre 8 y 18 millones de pesos. Entonces, esto por supuesto no es para generalizar en las 61 universidades públicas, pero sí tenés un gobierno consustanciado en que en financiar la universidad pública es mentira lo que dicen sobre el desfinanciamiento. Y segundo, lo que necesita es auditar. Déjennos meter adentro del sistema para entender y buscar donde hay ineficiencias y que los recursos lleguen a las universidades y no tengamos una universidad pública como ahora con banderas políticas donde los profesores obligan o instan a los alumnos a ir a las marchas porque si no le ponen falta. Eso es lo que pasa en muchas de las universidades públicas hoy, una vergüenza. Licenciado, ya que toca el tema, le quiero decir dos cosas. Uno, que lo vi el secretario de Educación Confantino el viernes pasado, diciendo que el gobierno no ha encontrado nada en las universidades, que no ha encontrado ningún tipo de hecho irregular en lo que ha auditado hasta el momento. Y segundo, ¿usted cree que tiene que ver el financiamiento con el resultado académico? Alejandro Álvarez, que se los recomiendo para que lo vean en YouTube, que es quien está responsable dentro de Capital Humano en el tema universidades, está desesperado. Lo que él dice es los fondos están, pero encontremos las ineficiencias en el sistema y está preocupado por la politización en las universidades y por los resultados paupérrimos y por no decir desastrosos académicos que va en detrimento de los alumnos que estudian y se rompen el alma y tienen que laburar y estudiar y tienen que bancarse los Franja Morada, todos los grupos políticos que los obligan junto a los profesores a ir a las marchas, con lo cual están siendo extorsionados. En eso Alejandro Álvarez está muy preocupado. Y el financiamiento, el gobierno nacional asegura el financiamiento. Ahora el sistema evidentemente hay que cambiarlo y en eso es donde está preocupado y por eso los ruidos saben que si el gobierno audita y se mete y busca eficiencias, se terminan las cajas políticas y se termina con la universidad pública que debería ser lo que supo ser y debería tener los resultados por las cuales los egresados de la universidad pública eran reconocidos a nivel mundial hace décadas atrás, ¿no? La UBA sigue siendo reconocida a nivel mundial. Bueno, es discutible porque los rankings se pagan. Entonces es discutible eso. Por supuesto, esto no quiere decir bajo ningún punto de vista, de hecho hay papers y profesores que son extraordinarios dentro de la universidad pública, pero es lo que hay que visibilizar, porque el resultado no está. 20% de los alumnos se reciben. Es una vergüenza. Algo pasa en el medio. El cambio de tema. Usted, sí, a poquito de anunciar su candidatura, quedó en el medio, en el centro de una polémica que se armó con el tema de Salto Grande y Enersa. Su idea de privatizar, ¿eso fue malinterpretado? ¿Sigue siendo su idea? Más que malinterpretado, creo que fue malintencionado de quien quiso titular. Me van a encontrar siempre del lado del laburante, de la pyme, del emprendedor, de la empresa y entiendo que es el sector privado y la empresa privada el único capaz de generar riqueza. Entonces encontremos mecanismos para ir hacia ese lugar, correr al Estado y poner al Estado donde realmente tiene que estar y que nos dé los servicios que hace 20 años no nos da y este gobierno nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza, está intentando buscar las eficiencias de esos roles del Estado. Eso se podría hacer con Enersa, pero no con Salto Grande. No, pero por eso, y Enersa es superavitaria. No es un problema Enersa. Okay. Enersa hoy cumple su rol. Se podrían buscar eficiencias, por supuesto, como hicieron con Aerolíneas Argentinas. Quienes están trabando hoy la transformación de la Argentina es el Congreso. El Congreso hoy opera como un piquete frente a la transformación y a los argentinos que queremos llegar a destino. ¿Y qué es llegar a destino? Que en el bolsillo esté lo propio, esté el laburo, y no llega por culpa del Congreso. Entonces, casos como Aerolíneas Argentinas son un ejemplo de que por primera vez Aerolíneas Argentinas es superavitaria. Por primera vez, desde que es estatal, es superavitaria. Y esto lo logró este gobierno. Esas son las formas de buscar. Después, independientemente que hay que buscar que Aerolíneas Argentinas pueda ser privatizada, pero en el medio de restricciones sí tenemos que buscar estas alternativas. Y con respecto a Salto Grande, de vuelta, es una empresa binacional. ¿A vos te parece que es importante y prioridad estar hablando ahora de Salto Grande?
No, yo no digo por vos, Cristian, digo por el titular que les encanta sacar de contexto. No son todos, por supuesto, pero sabemos muchos periodistas cómo se manejan. ¿Qué evaluación hace usted de lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso? Algunos decían, inclusive dentro de la Libertad Avanza, que esperaban alguna reconfiguración de la política del Gobierno Nacional. La ley de discapacidad, por ejemplo, que acaba de ser promulgada, pero no será puesta en funcionamiento por no contar con los recursos. Las personas con discapacidad, en el 2003 estaban registrados 70.000 personas con discapacidad. Si uno veía viendo la proyección de la curva de personas con discapacidad, hoy deberíamos tener 100.000 aproximadamente. ¿Sabes cuántos tenemos? 1.600.000. ¿Qué pasó en el medio? ¿La Tercera Guerra Mundial? No, algo pasó. Entonces, este gobierno está muy consustanciado en financiar. De hecho, el presidente acaba de anunciar el ajuste a las personas con discapacidad por arriba de la inflación para mejorar esa situación. Ahora, en el medio, Cristian, cuando vos entrás al Estado y ves tanto desmanejo, tanta ineficiencia y tanta corrupción heredada, tenés que poder manejar todo. Entonces, ¿qué pide para las personas con discapacidad el gobierno? Que las personas se acerquen a ANSES, familiares, amigos, quien no pueda tener, por supuesto, movilidad, y certifiquen el informe médico. Digan, yo realmente soy discapacitado. Acordate las radiografías que gente había presentado, radiografías de perros. Eso era lo que se heredó. Por supuesto, no son todos. Entonces, hoy vas a ANSES y podés certificar, perdón, porque esto es muy importante, van a ANSES y podés certificar con el informe médico la discapacidad para que siga la pensión. Te pongo un ejemplo muy cortito. Licenciado, le quiero decir esto. No se puede hacer a través de ANSES. Lo hizo el gobierno a través de una empresa privada, en Paraná por lo menos, en el hotel Paraná Plaza Jardín, en el Paraná, el Hotel Paraná, y sobrevino una denuncia porque había personal de una empresa privada que estaba firmando recetas con un sello trucho de un médico que no existía. Bueno, te cuento cómo es la situación del gobierno y la política del gobierno con respecto a personas de discapacidad. Es el ANSES. De hecho, te cuento un ejemplo muy claro. El otro día en off, una periodista, una colega tuya, me dice, Joaquín, estoy preocupado porque acá en La Paz hay una persona con discapacidad que no está recibiendo la pensión. Entonces le explico todo esto, mirá, si vas a ANSES y demás, bueno, qué bueno saberlo, que ese es el mecanismo, después lo voy a llamar. Y yo le digo, ¿por qué no lo llamás ahora y vemos en qué está? Bueno, Raúl Godoy se llama. Hola, don Godoy, ¿cómo le va? ¿Qué pasó con su discapacidad? Ya lo resolví, fui a ANSES y no solamente me pagaron la pensión, sino me pagaron el retroactivo de los últimos 3 meses que no me habían pagado. Ahora, sabemos que esto es el Estado, hay ineficiencias, van a haber problemas. Pero no deberían haberse quitado, no se la deberían haber quitado. No es quitado. Vos tenés que certificar, vas al día siguiente y decís, sí, este es mi resultado, y ANSES te dice, pero los estándares internacionales son al revés. El primero se audita y después se quita si no da el resultado. A ver, insisto en esto, Cristian. El mecanismo es claro, tenés que acercarte a ANSES y eso se logra. Pueden haber mecanismos mejores, pero a ver, de vuelta, venimos del infierno. Porque me estás preguntando como si fuese Suiza. No, todo debería ser como... Para esa persona es peor, digamos, estar en el infierno y encima le quitan la pensión. No tiene un ojo y le quitan la pensión para que demuestre que no tiene un ojo. Cuando tenés 1.600.000 que no sabés si son discapacitados, pues lo están pagando los contribuyentes. Sí. Y un tema tan sensible como las personas con discapacidad, se encontró este mecanismo para poder resolverlo y se resolvió mientras se va auditando. Sistemas perfectos, nada, te invito a ver de dónde venimos, de la decadencia más absoluta. Pueden haber errores y este gobierno es absolutamente abierto a escuchar, a cambiar sistemas, a poder corregir y poder resolver. ¿Esto se lo dice la gente en los encuentros? ¿Le hacen este tipo de planteos? ¿Le hablan de estas situaciones? Sí, algunos me hablan. Yo creo que hoy, a ver, me parece que el mayor déficit, si querés, de acá, puede ser tal vez comunicacional. Es decir, nosotros desde el Gobierno Nacional, hemos dejado que maneje la agenda ¿quién? Los kirchneristas, los que son representantes del pasado, porque hoy los que tenemos como candidatos acá en Entre Ríos y en las distintas provincias que se juega en el Congreso de Diputados y Senadores, no representan más que a Cristina Kirchner, condenada y presa, Sergio Massa,
quien desfinanciaba la educación y la salud, recordemos, en 200.000 millones desfinanció la educación y la salud y parece que nadie dice nada. Lo que tenemos como candidatos y quienes están hoy en el Congreso kirchnerizado representan el desfalco de la Argentina, representan el proteger su propio interés y su caja política en desmedro de los argentinos. Teníamos un diputado festejando, diciendo, ahora van a ver con este rechazo a los vetos cómo sube el riesgo país. Y eso afecta al bolsillo de los argentinos. Esos son los representantes que tenemos hoy en el Congreso y el 26 de octubre tenemos la enorme posibilidad y tenemos que ir todos a votar para apoyar esta transformación que es de fondo y de raíz y dejar el pasado de una vez de lado, porque representan a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, a Alberto Fernández, la decadencia. Fíjate lo que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Que está muy bueno para que la gente vea, los bonaerenses y nosotros los entrerrianos, veamos qué es lo que se viene si ellos ganan. Al día siguiente puso un impuesto al laburante, al emprendedor. También, ¿eh? Acá existe ese mismo impuesto, ¿no? No, pero digo, él, provincia de Buenos Aires... No, ¿usted dice el de Mercado Pago? El de Mercado Pago. Bueno, acá existe. Pero perdón, existen distintas provincias. El gobierno de Kicillof representa eso. Si ellos ganan, el que genera es un adversario político. El laburante es un adversario político. Ellos van a pensar y plantean una sociedad donde el Estado tiene que ser todo y tiene que expoliar porque el problema es del campo, el problema es del productor, el que es vendepatria es el que quiere tener ganancia con su almacén. Esa es la Argentina del pasado. Tan apasionado, no parece que hubiera debutado ayer en política, ¿eh? No, lo que pasa es que, a ver, te cuento, yo primero tengo una pyme y sufro al Estado desde que tengo uso de razón, desde lo filosófico, y uso de razón desde que soy empresario y tengo una empresa y laburo. Y además vengo con una tradición, digamos, de pensamiento liberal. Vos sabrás, mi abuelo empezó con esto en 1942, con la batalla cultural. Lo heredó mi viejo. Tengo un hermano que está ahora en el Congreso como diputado nacional, es un gladiador de las ideas del liberalismo. Y la verdad que yo me metí en este barro de la política, porque es un barro, simplemente por convicción y siento el deber moral de tener que apoyar un proyecto que defiende por primera vez a los argentinos de bien. Y estoy totalmente consustanciado con las ideas del presidente, con el rumbo que marca este país y con poner mi pequeño grano de arena en el Congreso como senador nacional, primero para dejar el pasado al lado, intentar hundir todo lo que ya sabemos que nos llevó a esta decadencia. Y segundo, tender puentes entre nación y provincia, pero defendiendo a los entrerrianos. Me van a encontrar corriendo al Estado del sector privado y buscando eficiencias en los roles del Estado que tiene que cumplir. Licenciado, gracias por la visita, ¿eh? Lo esperamos pronto por aquí. Cristian, muchísimas gracias y a disposición y saludos a toda tu audiencia. El licenciado Joaquín Benegas